En una crónica de un desastre anunciado, pues pasó lo que tenía que pasar con el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para algunos todavía la máxima casa de estudios del país, en ese chilangocentrismo que nos caracteriza como mexicanos, algunos. Me encuentro el día de hoy con el doctor Rafael de la Garza Talavera, politólogo, egresado, por supuesto, de la Universidad Nacional, servidor, maestro Héctor Oz, economista. Y bien, vamos a tocar pues el tema de los últimos días. Salimos un poquito del contexto de guerras y en fin, de todo el contexto internacional para tocar un asunto que pues es triste, es ridículo y bueno, nos da mucho para lo que dialogar en este ratito con el doctor Rafael. Pues básicamente lo que todos sabemos es que se aplica un examen de admisión, esta vez concesionado a una empresa, Territorium Life. Ya no lo organiza la propia UNAM, sino que bueno, por un contrato de módicos 40 millones de pesos se le cede a esta empresa la organización del examen. Y pasó lo que tenía que pasar, inteligencia artificial, los fraudes con las escuelas que venden los resultados para el examen, un periodo de tiempo prolongadísimo, se estuvo aplicando creo que por 2 o 3 semanas el examen de admisión, lo que dio pie a que, bueno, en cuanto salen los resultados, pues analistas, sobre todo en redes, se dan cuenta de que los porcentajes de aciertos de los jóvenes están elevadísimos con respecto al promedio de los últimos años y evidentemente pues eso da cuenta de un fraude en la aplicación y en las respuestas del examen, ¿no? El día de hoy, 31 de julio del 2026, a las 10 de la mañana, el rector y su comisión de notables, pues dicen que van a repetir el examen solamente para aquellos jóvenes que obtuvieron un porcentaje superior al promedio de los últimos 5 años, dependiendo de la carrera, una situación así, se va a aplicar un examen de control solamente para esos jóvenes, para quienes ya recibieron su aviso de inscripción y para quienes están en esos promedios superiores con la esperanza, bueno, de una solución ahí más o menos medio salomónica pues, de solventar esta situación, ¿no? Que sin duda, bueno, ya puso en ridículo al UNAM y va a seguir estando en el centro del debate, pero bueno, más allá del caso en concreto, como siempre lo hacemos, pues la idea es tocar un poquito los antecedentes, el contexto, el por qué y el cómo llegamos a esta situación. Insisto, más allá de pensar que si el lomelí esto y si la comisión de notables otro tanto, o si la inteligencia artificial o si los jóvenes de ahora no tienen ética y valores, etcétera, etcétera, pues queremos dialogarlo en términos más sistémicos como lo hacemos siempre, pues dando un contexto a la situación, pensando por supuesto en lo que pasa con la educación superior en México, que es el meollo de la cuestión, ¿no? Rafa. Sí, sí, hubo de todo, todo el mundo quiso sacar raja, no, todos, los de la izquierda, los de la derecha, en fin, ¿no? Yo creo que el tema aquí es, no, la continuidad de un proyecto neoliberal en la Universidad Nacional, más allá de quién esté en el Palacio Nacional. Eso es clarísimo, y esto es una muestra de ello, ¿no? Y creo que, pues, si nos vamos a los antecedentes de este proyecto, pues estamos hablando probablemente de finales de los años 70, principios de los 80, marcadamente los años 80, ¿sí? Y que ha provocado enormes conflictos, enormes costos políticos a la universidad, ¿sí? Y mucho dinero. Recordemos que en el 86 hay una huelga precisamente cuando el después secretario de Gobernación Jorge Carpizo empieza con un proyecto que ya venía desde Sarucán, ¿no? Perdón, desde Soberón, y la idea de imponer, ¿no? Una semi-privatización de la Universidad Nacional y de todo el sistema educativo nacional, que estaba muy, muy en boga en esos años y que tenía que ver con todos los cambios a nivel global. El 86-87, pues tuvo algunas consecuencias, ¿no? Para la universidad, y se mantiene a final de cuentas el no aumento de las cuotas, pero más allá del no aumento de las cuotas, todo el proyecto neoliberal continúa, ¿no? Y empezamos a ver en los 80s y todo en los 90s que se empiezan a contratar servicios de outsourcing para, inclusive para limpiar algunos salones o algunas instalaciones, seguridad, no se diga, en fin, una serie de servicios que antes daba la universidad. Posteriormente, en los 90, pues eh, todo esto se mantiene, tan se mantiene que el impresentable de Barnes, ¿no? Intenta nuevamente el proyecto en 99, escondiéndose, haciendo
una asamblea ahí con el Consejo Universitario para imponer las cuotas y se detona un movimiento que va a durar 9 meses, que le cuesta la chamba a Barnés y que echa para arriba al impresentable de Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Meten a la cárcel a más de 1,000 muchachos, los detienen adentro de la universidad simplemente porque pues, no lo pueden resolver y nuevamente las cuotas se mantienen a 10, 15, 20 centavos, 1 peso, 2 pesos. Sí, es decir, de manera simbólica. Hay que decir que el resto de las universidades a nivel nacional cobran y cobran bastante desde los 80, finales de los 90. Y en la universidad se mantiene eso simbólicamente, pero todo lo demás, no vamos a hablar de programas de estudio ni mucho menos, sino todo lo que tiene que ver con eso, incluso el equipo de la Universidad Nacional, mis queridísimos Pumas. Sí, el estadio se lo dan a Televisa, Pumas es manejado por un grupo de gángsters, perdón, de empresarios nacionales que tienen un patronato que la Junta de Gobierno les concede y que nadie quiere decir nada al respecto, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que yo quiero plantear aquí es que el proyecto neoliberal se mantiene, ¿sí? O sea, avanza y por el otro lado se empiezan a cortar recursos, sobre todo a las preparatorias, CCHs y licenciaturas. El sueño húmedo de los tecnócratas es una universidad nacional que tenga posgrados y genere investigación, ¿no? Y dejamos de lado las licenciaturas y entonces lo que vemos es que no aumenta la matrícula en licenciaturas, ¿sí? No aumenta en las prepas y a pesar de que surgió la UAM en los años 80, después la de la Ciudad de México a partir del gobierno de AMLO, la demanda sigue siendo tremenda. Estamos hablando de ciento y tantos mil personas que aplicaron para el examen, ¿no? Y de las cuales entran a lo mejor alrededor de 30,000. Entonces, creo que el contexto nos muestra una serie de, ¿no? Una insistencia, un proyecto, ¿no? Aferrado, duro, impuesto desde arriba por esta casta dorada, ¿no? Que es el rector y el grupo de directores, y etcétera, y que no ha quitado el dedo del renglón. Y la pregunta aquí es, bueno, llegamos al examen de admisión, por primera vez se pagan 40 millones para ahorrar, según entre otros, para disculparnos, alguien salió ahí diciendo, no, pues es que la austeridad de Morena le ha quitado dinero a la UNAM, entonces ya no pueden pagar cuando salían 41 millones a hacerlo presencial. Ah, no, pero es que dijeron también que están preocupados por el ambiente. Caramba, cómo se me fue a pelar eso. ¿Y sabe usted qué hacían con esos 41 millones? Rentaban escuelas privadas, ¿sí? En la Ciudad de México para hacer los exámenes ahí, en escuelas privadas caras, no las patitos, no, las caras. Cuando tienen un estadio donde se pueden hacer, yo lo hice en el Azteca, ahí cabemos todos. No tiene que ser en un día, todos se organizan. No, es que se copia, en fin, una serie de pretextos para defender una decisión totalmente técnica, chafa, ¿no? Que básicamente, como tú dices, le golpea a la universidad, sí, que ya está muy golpeada, la desprestigia, sí, justo en un contexto en el que se está cocinando la privatización y sigue ese proyecto, no nada más por la derecha, sino también por vastos sectores del Arca de Noé, mejor conocida como Morena. Entonces yo creo que, digo, de entrada el contexto en el que se presenta es un contexto de una universidad en una crisis que yo pienso que es estructural, no es una crisis coyuntural, y sobre todo puesta esa crisis por esta insistencia en un proyecto, ¿sí? Neoliberal, para quedar bien con los gobernantes en turno y, por último, decir que a partir, sobre todo, de Sarucán y después de Barnés, de Carpizo, todos los rectores se van al gobierno federal, los premian. Entonces, de alguna manera, el que está ahorita, pues está frotándose las manos, quedando bien con, ¿no? con organismos internacionales, con sectores empresariales, todo,
¿Para qué? Pues para pavimentar su carrera política. Ese señor no va a regresar al aula, si es que alguna vez estuvo en el aula, no como estudiante, sino como profesor, ¿no? Entonces, pues yo ahí dejaría eso como primera parte, ¿no? Son varios niveles de análisis, ¿no? Pero por supuesto, digo, ahora algunos comentaristas que ve uno por ahí por redes dicen, no, es que esto es un golpe de Morena contra la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma. En fin, discursos que no van a ningún lado, ¿no? Digo, yo creo que hay varios niveles de análisis. Uno es, por supuesto, el famoso examen de admisión. Entonces, mucho se ha criticado, personajes incluso como Ordorica, aspirantes a la rectoría, sobre la incapacidad del examen de admisión. El examen de admisión no es en realidad como tal un examen de competencias, de habilidades, de aptitudes. Es un examen de discriminación, simple y sencillamente. Discriminar, digamos, en el mejor sentido de la palabra, si se quiere, para ver a quiénes les da para entrar y a quiénes no les da, cuando, como tú comentabas, la oferta es reducidísima. Y yo creo que ese es el punto central de la cuestión. Tú lo narraste en términos históricos. Para la UNAM podemos agregar algunas cifras al contexto que tú planteabas, digamos, para dejar en claro a qué nos referimos cuando hablamos de este proceso neoliberal y de privatización, ¿no? En los 70, el 13% de los estudiantes universitarios pertenecían a escuelas de educación privada, el 13% en los 70. En la actualidad ese porcentaje está rondando el 40%. Simple y sencillamente a eso nos referimos cuando hablamos de un proceso de privatización y por supuesto un proceso de privatización que no se frenó en el 2018, que el neoliberalismo no se terminó en el 2018, sino que sigue estando presente, ¿no? Cada año. Perdón, paréntesis, nada más, efectivamente, y ahí es donde cobra sentido, ¿sí? Que se le dé cada vez menos dinero en términos reales a la universidad. ¿Por qué? Pues para subsidiar, ¿no? A las universidades privadas, cerrar, ¿no? La entrada a la universidad para que las privadas florezcan. Y no estamos en contra de las privadas, hay privadas que valen la pena, pero la mayoría, con todo respeto, son simples negocios, ¿no? Pero bueno, Sí, perdón. no, claro. Y como decías, la UNAM tiene un presupuesto de 60.000 millones de pesos al año. O sea, si con eso no pudo organizar un examen de ingreso. Ahora, lo que sabemos también es que la UNAM tiene el 75% de su plantilla con profesores de asignatura, mal pagados, precarizados, etcétera, etcétera. Mientras que, bueno, ¿en qué se van los 60.000 millones? Pues ya sabemos, ¿no? En convenios, en mantener a su burocracia dorada, etcétera, etcétera. Pero la cuestión yo creo que es esa, ¿no? Digo, siempre terminamos en el mismo lugar, pero pues es donde nos toca vivir en el 2018 y en los tiempos de la cuarta transformación. En el 2019 se promulga una reforma que vuelve obligatoria la educación superior sin un correlato en la realidad y ese es el problema, ¿no? Más allá del discurso, más allá de lo simbólico, las universidades Benito Juárez, que son precarias, que tienen a profesores a duras penas contratados, que no terminan de construir edificios, etcétera, etcétera. Lo que vemos es precisamente como esta lógica que tú describías precisamente para los años 80, para los 90, se sigue reproduciendo, ¿no? Efectivamente, mucho se podrá discutir sobre la pertinencia del examen de admisión, incluso voy a cometer un sacrilegio, pero yo creo que hay que discutir hasta cierto punto el famoso pase reglamentado, ¿no? Eh, Entran este año casi 50.000 estudiantes a la UNAM, el 60-65% de ellos vienen de las prepas de la UNAM. Es un derecho que se ha conseguido de forma histórica, pero yo creo que a estas alturas también se tiene que poner a discusión si precisamente se tiene que mantener al menos de la forma en la que está planteado, ¿no? Pero bueno, como Claro, decíamos, perdóname otra vez. no, 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 Efectivamente, sí, aquí el problema de los SHs y de las prepas, no lo veo mal, pero eso favorece básicamente a la gente que vive en la Ciudad de México. por Entonces, supuesto. pues quítenle lo nacional, o sea, porque sí es nacional, pero ¿cómo se ha nacionalizado la universidad, Héctor? Ahora hay en Yucatán, en Guanajuato, no sé dónde centros de la UNAM de lujo para investigadores, de lujo, mi hermano, de lujo. ¿Sí? Entonces no es que no haya dinero, es que se insiste en el proyecto neoliberal de hace 30 años, 35 años, a pie juntillas. Y eso tiene consecuencias en muchos aspectos. Tú lo mencionas, maestros, etcétera, ¿no? Entonces digo, No, por favor. y no solo eso, sino tuve en la ciudad de Jalapa tres escuelas particulares de bastante dudosa calidad incorporadas a la UNAM. ¿En cuánto le sale, cuánto cobra la UNAM ese convenio de incorporación? ¿No? Entonces, bueno, todas esas cuestiones
evidentemente hay que ponerlas a discusión, evidentemente son cuestiones que no se van a mejorar a resolver de la noche a la mañana. Este es un golpe significativo a la UNAM, si no es que ya traen otros de por sí. Y decíamos, a nosotros lo que nos interesa en todo caso, pues es señalar el problema en general de la educación superior, en la que no vemos ningún atisbo de mejora en estos últimos 8 años, ¿no? Tenemos también el caso del Politécnico, en huelga precisamente desde hace meses, demandando mejores instalaciones, mejores contratos para los profesores, mejores herramientas. Ahora la polémica por el Canal 11, pero lo que vemos es que se reproducen estos mismos esquemas, ¿no? Desde los años 80, desde la llegada de Miguel de la Madrid, este movimiento de privilegiar los recursos hacia las empresas productivas, hacia las universidades particulares, sobre todo a las grandes universidades particulares, y no vamos a decir que sea desfinanciado por completo la educación superior, simple y sencillamente se ha controlado la matrícula. Así como se controlan los salarios de los profesores, pues también se controlan el número de personas que pueden ingresar a la UNAM. La UNAM no ha tenido un aumento de matrícula significativo desde hace 15 o 20 años, ¿no? Precisamente desde los últimos momentos de los Cuando años la 70. población, cuando la población ha Exacto. crecido a lo bestia, ¿no? Entonces, mira, ya que hablas del examen, aquí esto se ha discutido mucho y bueno, han salido cosas fantásticas. De repente el wokismo embosado, ¿no? Creo que hoy o ayer salió un texto del especialista Hugo Aboites de la UAM diciendo, no, 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 a ver, lo que tenemos que hacer aquí es repartir cuotas, ¿sí? Vamos a darle preferencia a los que presentan examen que no tienen ningún hermano que haya estado en la UNAM y que sus papás no tienen un título universitario. Bueno, pero va a pasar el examen, amigo, o se lo vamos a dar nada más por eso. Sueno como a Trump, ¿verdad? Chispas, qué horror. O sea, ya le están buscando la cuadratura al círculo, cuando el problema no, o sea, es básicamente, sí, el subsidio a la industria privada, a la educación privada a costa de las universidades estatales, ¿no? Ese es el problema, ¿sí? Y esta visión de excelencia, de investigación, ¿no? De solo investigadores, etcétera, que la mayoría de ellos acaban trabajando en el gobierno o en los pocos órganos autónomos que quedan o incluso se van a trabajar a otro lado, ¿no? Entonces, efectivamente, y en eso concuerdo con Ordorica, el examen, más que medir inteligencia, lo que mide es la capacidad de una persona para resolver ese tipo de examen. Estoy de acuerdo, sí, pero usted dígame cuál examen de opción múltiple no es así. Usted dígame uno. ¿Sí? Sí. Entonces, la verdad, hay aquí todo el mundo quiere, ¿no? Sacar agua para su molino y otros se quieren parar el cuello con propuestas innovadoras. Entonces ahora, pues vamos a darle cuotas a ver a los hablantes de lenguas indígenas que con toda justicia merecen estar en la escuela. Pues sí, pero tienen que tener méritos, no solamente un mérito en términos culturales, sino pues tienes que pasar el examen, mi hermano, ¿no? Sí, ahí te va otra, terrible. El examen vale más, otro rasgo de la privatización y del neoliberalismo, vale más matemáticas, biología y física que ciencia, historia, ciencias sociales, ética. O sea, las humanidades no, o sea, no juntas ni un 30%, 40% del valor de todo el examen. Y no importa si vas a medicina o vas a ciencias políticas, te cuenta lo mismo. Matemáticas es casi el 30 y tantos% de la calificación, o sea, la mayoría del valor máximo de una especie, de un campo de conocimiento es el de matemáticas. Y dices, a ver, ok, biología, la persona que va a estudiar filosofía no va a llevar biología. Necesitamos básicamente, y todos lo sabemos, hay personas que son buenas para una cosa, otras para otra. No, es que tenemos que medir el conocimiento. Bueno, eso es básicamente la OCDE y la idea, ¿no? de evaluar a las humanidades y a las ciencias sociales en favor de la investigación científica, de las ciencias duras, etcétera. Y eso es otro rasgo que me parece una tontería. En mis No, y es lo que decía yo al principio, digamos, en economía, por ejemplo, decimos que los precios sirven para discriminar, o sea, ¿te alcanza o no te alcanza? Simple y sencillamente. Pues acá también con el examen de admisión es lo mismo. Es más fácil estandarizar en lengua, comunicación y matemáticas que a lo mejor estandarizar en historia, ¿no? Pero bueno, al final del día, digo, el examen de admisión fue lo que reventó todo este asunto, efectivamente es cuestionable por donde se le quiera ver, pero bueno, de una u otra forma el problema sigue siendo un problema de oferta y de demanda, los intereses empresariales por encima de la lógica académica, y cuando la oferta es tan reducida,
pues tienes que poner un tope de este tipo, ¿no? Sí. A pesar de los controles que se le quieran poner o de los matices que se le quieran hacer. Y bueno, para ir cerrando, yo comenzaba precisamente haciendo la medio broma de este chilangocentrismo, pero es cierto, efectivamente, que si hay 900,000 lugares disponibles en oferta pública, la gente sigue buscando la Universidad Nacional Autónoma, la gente sigue buscando las universidades estatales, cuando, bueno, yo cierro con esta parte. Si hemos criticado tanto a la Cuarta Transformación es precisamente por no tener políticas concretas en el terreno industrial, en el terreno agropecuario y, por supuesto, en el terreno educativo. No voy a ser yo quien reivindique Echeverría, pero todos los tecnológicos del país se echaron a andar precisamente en los 70, o sea, tienen 50 o 60 años y están Sí. prácticamente abandonados. En China se están dejando de lado las carreras humanistas, filosóficas, etcétera, para producir precisamente técnicos, carreras más científicas, tecnológicas, que en México están completamente abandonadas, ¿no? Entonces es parte de eso, de que no hay una política integral y la que sí hay está precisamente orientada a seguir desbaratando las universidades y los centros de educación públicos en todos los niveles, ¿no? No nada más la universidad, que es Y lo que nos mira, tiene acá. le echan la culpa a los chavos. No, es que hicieron trampa. No, es que cuando los tramposos son los de traje que salen en la tele, los corruptos, esos son, no la muele. Ahora le vamos a echar, como en el conflicto en Gaza, ¿no? Le vamos a echar la culpa a los palestinos. Pues son ellos los que tienen la culpa, nosotros no, somos las víctimas, ¿no? O sea, si a los muchachos tienen una posibilidad, lo van a hacer. Ahora, ¿por qué no se van sobre las escuelas que todo el mundo sabe cuáles son? Que te cobran una lana y te garantizan la entrada. ¿Por qué? Porque tienen contactos con gente del sindicato y de la universidad que les da los reactivos, ¿sí? Pero tienes que pagar 40, 50,000 pesos. Entonces, a final de cuentas, pues vuelve a ser, ¿no? Discriminatorio. Y el que tenga 50,000 pesos, se los quiere gastar en eso, entra. Y son escuelas conocidas, incluso dirigidas algunas por Conex. miembros de la Universidad Sí, pues sí. Nacional. ¿Sí? No. Entonces, ¿qué hizo la rectoría para resolver el problema? No se preocupe, lo vamos a volver a hacer, pero solo con los que esto, para tapar todo el mugrero. ¿Cuánto dinero les dieron por esto? ¿Cuánto dinero dan de mordida a los que compran los exámenes y te los garantizan abierta y públicamente con escuelas que te forman por 6 meses, por 5 meses, por 4 meses? Y al final te dicen, te hacen el examen, mira, este es el que va a venir, lo vamos a practicar o más o menos así es. Digo, ¿eso lo van a tocar? ¿No? No, no van a tocar, porque es un No, gran negocio. la Y solución entonces al es, final, ¿quién tiene la culpa? No, pues es que los mocosos de ahora, no, esos chamacos son de la... Es que poca madre, mano, o sea, como yo como 30 años de profesor te digo, si le das la oportunidad al chavo de copiar, pues, o sea, el ladrón lo hace en la ocasión, señores, entonces, pero, ¿por qué? Pues, entonces tienes que buscar nuevas maneras de evaluar, otras maneras de evaluar para evitar eso, y aún así, o sea, usted fue estudiante, tú fuiste estudiante, pues, ¿sabes? Te juntas con los meros picudos y sus vatos te ayudan y tú les pagas las caguamas y ellos te ayudan con el examen y pasas, ¿sí? A final de cuentas hay muchas maneras de sortear el asunto, ¿no? Pero en general yo puedo decir que la mayoría de las personas que salen de la universidad es por méritos propios y la mayoría de los que entran también. Entonces, me parece que no es esa la salida, pero lamentablemente, y con esto termino, la universidad va a seguir dando de qué hablar, va a seguir dando de qué hablar. ¿Por qué? Porque es un pozo sin fondo de corrupción que maneja, como tú dices, presupuestos superiores a buena parte de los estados de este sí. país, ¿no? O sea, ya quisiera Nayarit tener el presupuesto que tiene la UNAM, ¿sí? Ya quisiera. Sí, no lo tiene. Entonces, claro, eso que genera muchos intereses, mucho dinero, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es posible que una universidad que tiene una de las computadoras más poderosas de Latinoamérica, ¿sí? Pague para que le hagan un examen de admisión cuando tienes laboratorios, cuando tienes gente preparada para hacerlo por ti mismo, ¿no? Y lo has hecho Siguen. 60 años, lo has hecho desde los 60. O sea, no puedo creerlo, pero esa es la mentalidad de esos que están arriba y de buena parte de los profesores de tiempo completo y de los investigadores, no de todos, pero de una buena parte. Y bueno, pues al final, ¿no? Todos quieren lo mismo que el rector, entrar al gobierno, ser líderes, etcétera, porque se les hace poco trabajar en una escuela con un sueldazo, siendo un profesor de tiempo completo. Pues bueno, pues adelante.
que siga y pues vamos a seguir, va a seguir, la mata va a seguir dando seguramente, No, claro, lamentablemente. la solución es salomónica, es coyuntural, va a generar problemas de amparos, por supuesto, de quienes ya quedaron y de pronto no queden, en fin, Exacto. y seguiremos viendo lo que tenga de repercusiones en términos inmediatos. Pero bueno, como decíamos, estas soluciones coyunturales no son más que parches a una crisis que es de carácter estructural, que es la que intentamos discutir aquí un ratito con Rafa, plantear pues una situación que exceda un poquito más los dimes y diretes de hoy en la mañana y de lo que pueda pasar en los próximos días, sino pues analizar el contexto de la educación superior en México, la continuidad de las políticas privatizadoras neoliberales, a pesar de discursos, a pesar de simbolismos, y bueno, cómo la crisis es más profunda de lo que deja ver un mero examen de admisión en un año en particular, ¿no? Pero bueno, seguiremos atentos al tema y a la coyuntura. Gracias a Rafa, gracias a quienes nos acompañaron, como siempre, pedirles el apoyo al canal, el like, el compartir, el dejar un comentario, y por aquí nos encontramos próximamente. Gracias, Rafa, gracias a todos. Gracias.